estamos viendo una vista panorámica de las Escrituras y del reino de Dios. Lo primero que vimos, a modo de repaso, lo primero que vimos fue, ¿se acuerdan? El patrón del reino o el diseño que Dios hizo del reino de Dios. Es como vimos lo que, como Dios preordenó, organizó todo para que Adán y Eva, como representantes de la humanidad, vivieran su reino bajo el gobierno de Dios. Amén. Ahora, este gobierno de Dios, que lo hizo Dios en Adán y Eva era su pueblo, era su iglesia, pero este pueblo, esta iglesia, desobedeció y así seguimos con la segunda lección, o el segundo estudio, que fue el reino perdido, donde vimos a Adán y Eva que escogieron desobedecer el pacto con Dios y fueron expulsados del lugar de Dios, del Edén, y el pecado gobernó sus vidas y la de sus descendientes. Esa es la razón, el origen del pecado, la desobediencia. Después vimos el reino prometido y aquí nos alegramos todos porque es el reino de la gracia de Dios. Aquí nos encontramos con un mundo caído donde reinan las tinieblas y la hostilidad hacia Dios. Nosotros vemos eso hoy día. Vemos que hay hostilidad frente a Dios, pero aún Dios tiene su plan de principio de reinar sobre el mundo y reina a través de su iglesia, de su pueblo. Adán y Eva, a través de su Hijo, se encuentran un camino de gracia de Dios, el cual está profetizado en Génesis 3:15. Y después vimos el reino parcial, la primera parte y la segunda, donde vimos que Dios, a través de la promesa a Abraham, comienza a formar un pueblo, el cual comienza con los 12 hijos de Jacob, y más tarde en Egipto se constituye un pueblo numeroso y comienza el gobierno de Dios a través de su ley y a través de reyes. Vimos también que era necesario que el pueblo de Dios tuviese una tierra, la cual fue profetizada a Abraham y la cual tenía que ser conquistada y sus habitantes exterminados porque habían hecho lo malo ante Dios. Ahora, influenciados por el pueblo de Canaán, los israelitas son desterrados de la tierra prometida y es así como van a Babilonia. Y la semana pasada vimos el reino profetizado, analizamos los profetas, donde vimos que los profetas anunciaron la venida de un nuevo rey, de un nuevo orden, de un nuevo templo, de una nueva creación. Amén. Y es así como hoy nos toca ver el reino presente. El reino presente. Hubo un reino profetizado, pero ya hay el reino presente. Para eso iremos a Mateo, capítulo 1, versículo 1, donde dice algo muy importante. Dice, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Nuevo Testamento comienza con una genealogía. Ahora, cuando yo leí la Biblia por primera vez en el Nuevo Testamento, dije tanto nombre, tanto nombre. Aquí hay un total de 32 generaciones, parece, y están de 14 en 14. Y uno dice que esta genealogía es poco inspiradora, pero si uno recuerda las promesas de Dios, estará interesado en conocer lo que sigue cuando leemos la Biblia.
Ahora, Jesucristo, Él cumple las promesas hechas a Abraham en Génesis 12 y a David en 2 de Samuel capítulo 7. Ahora, el apóstol Pablo expresó claramente esto en 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, que dice, pues tantos como sean las promesas de Dios, en él todos son sí. Por eso también, por medio de él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Amén. O sea, lo que está diciendo es que en él todas las promesas de Dios son el sí y en el amén. Qué importante es eso, porque así recuerdo que terminamos la semana pasada con este versículo 1:20. Yo le estaba leyendo la versión de las Américas, pero la versión Reina Valera dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. O sea que todas las promesas se cumplen en Dios, en Cristo. Todas las promesas se cumplen en Cristo. Aleluya. Ahora Marcos comenzó su evangelio citando a Malaquías e Isaías. Dice Marcos capítulo 1, versos 2 y 3, dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto fue lo que el profeta hablaba Isaías. Ambos profetas predijeron, el profeta Malaquías y el profeta Isaías, predijeron que un heraldo aparecería antes que el rey de Dios, que habría un mensajero antes que viniese el rey que Dios iba a enviar para anunciar a la gente su inminente llegada e instalarlo y prepararlo para él. Marcos identificó a Juan el Bautista como tal mensajero, tal heraldo. Marcos capítulo 1, verso 4 dice, bautizaba Juan el Bautista en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí se dejan claro que la espera terminó. Aleluya, que la espera terminó. El exilio está por finalizar y el tiempo del cumplimiento estaba próximo a llegar. Entonces apareció Jesús anunciando la buena de Dios, diciendo, Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, aleluya, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, aleluya. Esas palabras que fueron anunciadas hace 2000 años, hoy son más vigentes que nunca. El reino de Dios no es una expresión propia del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús la usó a menudo en sus enseñanzas, pues resume la esperanza profética. Jesús entiende, que Él ha venido para cumplir todo el Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir todo lo dicho por los profetas. Les dijo a sus discípulos, busquen por favor Mateo, capítulo 13, versos 16 y 17, que es muy importante que lean este versículo conmigo o que lo anoten. Dice,
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Aleluya. Y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearían ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, Jesús está diciendo que Él es el cumplimiento profético de los profetas. Gloria al Señor. Eso es importantísimo. Aleluya. Jesús también dijo en Juan 5:39, dijo que las escrituras son ellas las que dan testimonio de mí. Aleluya. Entonces, hermanos, vemos que las escrituras nos hablan de que el cumplimiento de todas las escrituras está en Cristo. El Nuevo Testamento nos indica que sea posible el Nuevo Testamento no indica que sea posible que se cumpla alguna promesa del Antiguo Testamento sin que se cumpla en Cristo. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que no hay ninguna promesa del Antiguo Testamento que no se cumpla, sino es a través de Jesucristo. Amén. No, por lo cual, la Biblia no nos anima, y esto es importante que presten atención, a ver su cumplimiento en el Estado de Israel. Porque hay una corriente de pensamiento que es el judaísmo o los judaizantes, que ellos ven que el cumplimiento de las escrituras se ve a través del Israel político, del Israel racial, pero eso es errado. Por ejemplo, esperar el nuevo templo que sea construido en la Jerusalén también es errado. Hay corrientes cristianas, dispensacionalistas, que están con los ojos puestos en Israel, viendo que ya está preparado el tercer templo, que ya tienen los becerros, que tienen, no sé, todas las cosas, y ellos están esperando el cumplimiento de las escrituras a través de Israel. Pero eso es errado, es equivocado, porque en Cristo es el cumplimiento. No sé si me entienden. Eso sería contar con una renovación, por ejemplo, del modelo que ya ha sido caducado, ya fue desmantelado ese modelo. Israel como nación ya fue desmantelada, fue caducada, porque Israel dio paso a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo que está compuesta por judíos, por gentiles y por todos los que creemos en el Señor. Amén. La permanente realidad se encuentra en Jesús. Dios le hizo promesas a Israel de modo que las pudiese entender. Utilizó, por ejemplo, categorías familiares para ellos como la nación, el templo y la riqueza material de la tierra, pero el cumplimiento rompe con los límites de tal categorías. Por ejemplo, esperar un cumplimiento literal es perder vista de lo esencial. Buscar cumplimientos directos, por ejemplo, en Ezequiel, en el Medio Oriente del siglo XX, es hacer una desviación y provocar un cortocircuito de la realidad y el carácter definitivo que ya tenemos en Cristo, como el que cumplió tan grandes promesas. O sea que, por ejemplo, decir que falta el cumplimiento de Ezequiel, el cumplimiento de los profetas en el pueblo de Israel, es desviarse del cumplimiento que es Cristo. Amén. Nosotros que estamos insertados en el medio cristiano, nosotros escuchamos mucho eso, ¿cierto? Lo escuchamos bastante. Pero
En Cristo se cumplen todas las promesas. Ahora todas las promesas del reino de Dios se cumplen en Cristo y las veremos, perdón. Primero veremos que Jesucristo es el pueblo de Dios. Cristo es el pueblo de Dios. Segundo, veremos que Jesucristo es el lugar de Dios. Y tercero, veremos esta mañana que Jesucristo es el gobierno de Dios. Aleluya. Primero, Cristo, el pueblo de Dios. Adán, el primer hombre, falló en su papel como imagen de Dios y fue expulsado del Edén. Dios comenzó de nuevo con los israelitas, quienes fueron llamados para ser su pueblo santo y reflejar su carácter al obedecer su ley. Pero ellos, los israelitas, fallaron y también fueron enviados al exilio. Ahora, aquí me quiero detener un momento. Siempre cuando el hombre ha fallado los planes de Dios y ha desobedecido, es echado, es lanzado fuera. Dios no se retira, sino que el hombre es expulsado. ¿Para qué? Para que el hombre recapacite. Por ejemplo, cuando hay personas que se retiran de la iglesia, no es que Dios se haya enojado con ellas, sino que Dios está tratando con ellas. Está tratando con ellas. Y después vuelven. Vuelven, ¿por qué? Porque la gracia de Dios los trae. Es así, hermanos. Entonces, no es que uno, claro, como pastor se preocupa, los visita, los va a ver, los llama, qué sé yo, pero es el Señor, el dueño, es el Señor, el pastor. Y es el Señor el que se preocupa de traer a sus siervos. Aleluya, eso es importante. Pero donde Adán e Israel fallaron, Jesús triunfó. Aleluya. Donde Adán e Israel fallaron, Jesús triunfó. Gloria a Dios. Él es lo que el pueblo de Dios debió ser. Jesús es lo que el pueblo de Dios debió ser, el verdadero Adán y el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Adán. Los evangelios hacen hincapié en que Jesús es un verdadero ser humano. Nació como bebé, durmió, lloró, se cansó e incluso murió. Él descendió de Adán y se identificó con la raza de Adán en su bautismo. Pero a diferencia de Adán, cuando fue tentado, porque Jesús fue tentado, no pecó. Aleluya. Cuando nosotros somos tentados, ¿qué hacemos? Pecamos. Pero a diferencia de Adán, cuando fue tentado, no pecó. Él es el único ser humano que obedeció a la perfección a Dios, su Padre. Por lo tanto, todos los que han vivido, de todos los que han vivido, el Señor Jesús es el único que no merece ser desterrado de la presencia de Dios. Sin embargo, en la cruz, por voluntad propia, enfrentó el castigo que todos merecemos como pecadores vinculados al primer Adán. Como resultado, si creemos en Él, en Jesús, entraremos en la nueva humanidad, dirigidos no por el Adán pecador, sino por Jesús, el nuevo y justo Adán. Gloria a Dios. Pablo escribe en Romanos capítulo 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, aleluya, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, ese uno es Cristo. O sea, nosotros que somos injustos, somos considerados justos por Cristo. Aleluya. Qué maravilloso, hermanos. Jesús es también el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Israel. Cuando Jesús era niño, José y María lo llevaron a Egipto
para protegerlo de la persecución de Herodes. Mateo nos dice en Mateo 2:14, y él, hablando de José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Algunos comentaristas sugieren que este es un uso inescrupuloso de la profecía del Antiguo Testamento. La cita que está en Oseas 11:1 no es una promesa mesiánica referida a un solo hombre, sino que el contexto original dejan claro que se refiere a la nación de Israel. Ahora, pero Mateo no es alguien ingenuo ni alguien sin escrúpulos. Él sabía exactamente lo que decía. Estaba Mateo identificando deliberadamente a Jesús con Israel. A semejanza de los israelitas, Jesús fue tentado en el desierto, pero a diferencia de ellos, él no pecó. Gloria a Dios. Luego Jesús llamó a sus primeros discípulos. Ahora, ¿cuántos discípulos llamó? Fueron 12. Ahora, haber escogido a 12 no fue una coincidencia, sino que fue una acción deliberada. En vez de reunir 12 tribus, Jesús estaba reuniendo a 12 discípulos para comenzar el nuevo Israel. Gloria a Dios. Aleluya. Y poner a 12 discípulos como el fundamento. Y el Apocalipsis nos revela eso. Revela que están las 12 tribus de Israel y están los 12 apóstoles como piedras fundamentales de la iglesia. Gloria a Dios. Israel rechazó a Jesús, por lo cual en su momento ese Israel también será rechazado por Dios. Jesús dijo en Mateo 21:43, es importante que anoten este versículo. Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, aquí está claro que el reino de Dios es quitado ¿de quién? De Israel. O sea que Israel no es heredero de la promesa de Cristo, sino que Israel y todas las naciones son herederas por Cristo. O sea, no hay un vínculo especial con Israel. Entonces, eso es importante. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea que el reino de Dios le fue quitado a Israel y fue esparcido a todos nosotros, incluyendo Israel. Pero si Israel es una nación como Chile, como Bolivia, como cualquiera, si cree en Jesucristo, entrará en el reino de Dios. Pero no por ser israelita se salvan. No sé si me entienden. Jesús predijo la destrucción de Jerusalén como la horrible expresión de su juicio. Esto se encuentra en Lucas 19:43-44, realizado por los romanos en el año 70 antes de Cristo. En el año 70 antes de Cristo se cumplió esta profecía. Ahora, esta profecía de Lucas 19:43-44, que se encuentra también en Mateo 24, muchos la han tomado como una profecía que está por cumplirse. Pero hermanos, ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén. Desde ahora en adelante el verdadero Israel no se concentra en la tierra de Palestina. El verdadero Israel no se concentra en la tierra de Palestina. No se concentra la guerra allí, como decía nuestro hermano Rodrigo el día miércoles, ¿cierto, Rodrigo? Y no consiste en los descendientes físicos de Abraham, sino consiste en los descendientes espirituales, que son tanto judíos como gentiles. Ahora los gentiles, ¿quiénes son? Los paganos, somos nosotros, quienes siguen su ejemplo y ponen su confianza en las promesas de Dios cumplidas en Jesús. Aleluya. Romanos 4:16 dice:
Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para que toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Entonces, Cristo es el pueblo de Dios. Segundo, Cristo es el lugar de Dios. Es la casa de Dios. Jesús es el templo. Jesús es la casa. Adán y Eva disfrutaron de la presencia de Dios en el jardín antes de la caída. Dios además se acercó a los israelitas habitando entre ellos en el tabernáculo y luego en el templo. Pero el templo de Jerusalén era solo una sombra de lo que podemos recibir en Cristo. El verdadero templo, Jesús es el verdadero templo, el lugar de donde podemos entrar sin problemas en la presencia de Dios. Ahora, muchos de nosotros hemos escuchado que nosotros somos la casa de Dios, que Dios habita en nosotros. Pero eso está bien y está mal. Nosotros somos la casa de Dios porque Cristo mora en nosotros. Por causa de Cristo somos templo del Espíritu Santo. Si Cristo no estuviera, no seríamos templo del Espíritu Santo. ¿Lo entiende? Eso es importante, hermanos, que lo comprendamos, porque es por causa de Cristo que somos salvos. Aleluya. Jesús es el verdadero tabernáculo. Nos dice Juan 1:14. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros en el original griego quiere decir que se tabernaculizó, que hizo una tienda entre nosotros. Jesús vive entre nosotros. Jesús no está, pero está su Espíritu Santo y está viviendo entre nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús es el verdadero templo. Después que Jesús echó del templo a los que habían asentado su comercio en él, ¿se acuerdan? Cuando Jesús echa a los comerciantes de su templo, algunos judíos lo fueron a probar su autoridad para hacer lo que había hecho. Y él contestó en Juan 2. Vamos a ir a Juan capítulo 2, verso 19. Rápidamente. Dice, verso 17 dice, entonces se acompañaron sus discípulos, el 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, le está preguntando, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús le respondió y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, los judíos subieron, ellos los judíos pensaban que se refería al edificio. Pero Juan lo aclara en el verso 21, dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo de Jerusalén pronto había de ser destruido. Aquí hay algo importante en el verso 21. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo, del templo. Juan lo identifica a Jesús como el templo. ¿Se dan cuenta? Jesús identifica a Jesús como el templo. Y nosotros tenemos a Jesús en el corazón. Tenemos el templo de Dios. Aleluya. El templo de Jerusalén pronto había de ser destruido. Si queremos un encuentro con Dios, debemos ir a Jesús y no a un edificio. Ahora usted se reúne aquí para ver a Jesús, pero no al templo, no al edificio. Cuando estaban los datos
Jesús declaró y dijo, si alguno tiene sed, más venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Seguramente Jesús estaba pensando en la promesa hecha en Ezequiel acerca de un nuevo templo, de la cual saldría agua de vida para todos. Ahora Jesús es el templo y es el agua, es el Espíritu el que da vida a todos los que creen en él. Y tercer punto, Cristo, el gobierno y bendición de Dios. Jesús introduce el nuevo pacto. Jesús no vino para abrogar la ley, ¿cierto? Sino para cumplirla. Obedeció perfectamente sus mandamientos. Por lo tanto, Él es el único que no necesita enfrentar la maldición del juicio al que todos los quebrantadores de la ley deben presentarse. Pero en la cruz, Cristo lo rescató de la maldición de la ley. Aleluya. En la cruz, Cristo nos rescató a nosotros de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Aleluya. Gracias, Jesús. Él murió por sufrir el castigo que merecíamos, que podríamos recibir las bendiciones, para que podamos recibir las bendiciones del pacto por la fe en Él. Él vivió una vida perfecta a nuestro favor y luego murió por nosotros. Como resultado, los justos tenemos los requisitos de la ley se cumplen por completo en nosotros. Y ocurre un intercambio maravilloso. Si hemos confiado en Cristo, podemos estar seguros de que Él ha llevado todos nuestros pecados y su juicio para que pueda darnos una perfecta justicia. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabado sea Dios. De esta manera, la muerte de Jesús inauguró el nuevo pacto. Nosotros ya estamos en el nuevo pacto porque Cristo lo inauguró por la muerte y su resurrección. Hebreos 9:15 nos dice así, por eso es mediador de un nuevo pacto, aleluya, para que interviniendo muerte para la remisión de los transgresores que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de él, la herencia eterna. Gloria a Dios. Los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Todos los hombres que escuchan la voz de Dios. Todos los hombres que están en la casa y que están inquietados por la voz de Dios, esos son llamados. Y son participantes de la herencia eterna. No importa que no tengamos herencia aquí en la tierra. Lo que importa es que somos herederos de la eternidad. Gloria al Señor. Jesús es el nuevo rey. Los profetas dejaron en claro que las promesas de Dios serían cumplidas por el nuevo rey, descendiente de David. Él establecería el reinado de Dios que introduciría una nueva era en la cual los nefastos efectos de la caída serían deshechos. Los milagros de Jesús se señalaba el hecho de que Él era ese rey. Ellos eran la muestra de la nueva creación que vino a establecer. Cuando Jesús encontró a un hombre endemoniado, ciego y mudo, la gente atónita le preguntaba, ¿no será ese el hijo de David? O sea, con eso estaba diciendo, ¿no será ese el rey que viene? ¿No será el rey prometido? Aleluya. El reino de los cielos ha venido porque el rey de Dios ha venido. Aleluya. A veces no pareció rey, mucho menos cuando en la cruz padeció el sufrimiento inmerecido.
Pero ese es el momento de su más grande victoria, la cruz, cuando derrotó a sus enemigos para levantar a su pueblo. Aleluya. Y por último, Jesús es la fuente de la bendición divina. Él dijo en Mateo 11:28, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. El descanso era la meta de la creación de Dios. Eso no significa que nosotros fuimos creados para no hacer nada, sino que Dios quiere compartirnos su paz. El día de reposo. Hoy, nosotros, día domingo, es el día de reposo, el cual simboliza la perfección de su creación. Por eso venimos a su casa. Adán y Eva disfrutaban de ese descanso antes de la caída, como se describe en Génesis 2, pero todo se hizo añicos a causa de su pecado. Los israelitas experimentaron algo de él en la tierra prometida, en el reino parcial. Pero eso, hermanos, era un pálido reflejo de lo que ahora Dios quiere darnos en Cristo, que mediante su resurrección produce una nueva era. Su resurrección marcó el inicio de una nueva era. Si confiamos en Él, también podemos pasar de muerte a vida, o sea, resucitar en Cristo. Podemos experimentar la vida que fue diseñada para ser vivida por el amoroso Creador. Conclusión. Cuando vemos, hermanos, un concierto de música clásica, nos asombra la orquesta, que consiste de muchos y muy diferentes instrumentos que combinados forman hermosas melodías. Eso depende de dos ingredientes fundamentales para que haya una hermosa melodía. La partitura, que dice lo que se va a tocar, y el director, que dice cuándo se debe tocar. Sería un desastre que los músicos quisieran deshacerse del director, pues no sabrían cuándo entrar y en qué tiempo tocar. Pero sería aún peor si también rompieran las partituras. Bueno, eso es exactamente lo que ha hecho el ser humano. Dios es el compositor, el creador de este mundo. Nos ha dado instrucciones acerca de cómo debemos vivir, la partitura que quiere que toquemos, pero ¿qué hemos hecho nosotros? La hemos ignorado. Hemos ignorado la partitura, que es la palabra de Dios. Más bien, lo que hemos hecho es tocar nuestras propias notas, a nuestro propio antojo, a nuestro propio ritmo. Lo hemos ignorado y hemos roto su partitura. No es difícil de entender que no hay armonía en el mundo, por eso no hay armonía en el mundo, porque no están siendo tocadas las notas de la palabra de Dios en sus vidas. Pregunto, ¿cómo puede haber armonía en este mundo si cada uno de nosotros insiste en tocar su propia melodía? Es lo que pasa, hermanos, hoy día con las elecciones. Cada chileno, cada chilena o cada grupo, ¿cuántos hay candidatos a presidentes? 7. Hay 7 melodías distintas, ¿cierto? 7 melodías distintas. Y unas son muy distintas de las otras. ¿Con cuál nos vamos a conformar? Bueno, es eso lo que el resultado es, una terrible cacofonía. ¿Qué es lo que es la cacofonía? Lo contrario a la melodía. Son ruidos. Necesitamos desesperadamente un director si vamos a comenzar a tocar las notas correctas, porque para tocar las notas correctas se necesita un director. Otra vez, si no, de lo contrario no habrá más esperanza para el mundo.
Jesús es el compositor y el director. Él quiere cambiar la horrible discordia de nuestras vidas, de nuestro mundo, en una hermosa música para que fuimos diseñados para tocar una sinfonía de alabanza al Creador. Él mismo con su vida ejecutó una alabanza de perfecta sumisión a Dios su Padre. Por su muerte en la cruz hizo posible que retomemos la respuesta de Dios a pesar de la manera en que lo hemos tratado. Después, por su resurrección, Él se ha establecido como el director eterno. Si lo hacemos nuestro Señor, podemos encontrar nuestro lugar en el mundo de Dios una vez más. Nuestras vidas tendrán sentido y comenzaremos a producir una hermosa música dándole alabanza a Dios. Pero es necesario que seamos humildes para admitir que en ese momento todavía todos nosotros tenemos muchas notas discordantes y estamos en un mundo lleno de discordia. El director ha venido, el director Jesús ha venido, pero aún así lo hemos desobedecido y muchos nos negamos a reconocerlo. En el uso del lenguaje de la Biblia, el reino de Dios ya ha venido, aunque no todavía en su plenitud. Esto es lo que los teólogos llaman el ya, pero el todavía no. Jesús enseñó a sus discípulos que Él dejaría la tierra, pero que después de un gran tiempo volvería. Aleluya, estamos esperando la venida del Rey de Reyes. Solo cuando Él venga en gloria, todo será puesto en orden y toda discordia desaparecerá para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Puesto de pie, hermanos. Oremos al Señor para que Cristo, que es el pueblo de Dios, que es el lugar de Dios y que es el gobierno de Dios, reine en nuestros corazones. No sea la iglesia, no sea el pastor el que dirija sus vidas, sino sea Cristo el Señor. Y Cristo el Señor tiene plena autoridad sobre la iglesia. Porque aquí podrían venir muchos que decir, yo creo en Cristo a mi forma, a mi manera. No, hermanos, tiene que ser a la manera de la Biblia, y la manera de la Biblia dice que nosotros tenemos cada domingo que sujetarnos a un pastor, sujetarnos unos a los otros, someternos unos a los otros. No es a tu manera, es a la manera de la palabra de Dios. Porque si fuera a mi manera, yo no estaría aquí, hermano. Pero soy un convencido que esa es la manera de Dios. Aleluya. Es cierto, hay hermanos que tienen cultos hermosos, que tienen cultos vibrantes, que la presencia de Dios, wow, uno la siente, pero no son conformes a la palabra. No son conformes a la palabra. Son lo que son tiempos de terapia. Sí, son necesarios, pero no en el culto del Señor. En el culto del Señor, el día domingo, nosotros ¿a qué venimos? A escuchar palabra de Dios, a renunciar a nuestros derechos y a pedir que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. Por eso nosotros erradicamos totalmente lo que no era de Dios y ahora nos quedamos con la palabra de Dios. Solamente lectura de Antiguo, Nuevo Testamento y Salmos. Después tenemos la confesión apostólica, que no es nada que ver con los católicos, sino que es una confesión histórica y luego la palabra de Dios. Nuestro culto exalta al Señor porque está anclado en la palabra de Dios. Hace algunos años, ¿te acuerdas? Éramos más carismáticos y colocábamos cosas en el culto que estaban de más.
pero nos hacían sentir bien y mucha gente se fue de la iglesia. ¿Por qué? Porque erradicamos eso, sacamos eso y bueno, ellos se fueron a iglesias donde permanecen, donde siempre tienen terapias. ¿Usted me entiende? Siempre tienen terapias espirituales. Nosotros no tenemos terapias, nosotros tenemos la palabra de Dios. Aleluya. Y creemos, y yo creo que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos. La palabra de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, si usted está buscando la palabra de Dios, bienvenido a esta iglesia. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, enteramente, porque Cristo es el cumplimiento. Cristo es el cumplimiento de la palabra de las Escrituras. Cuando Cristo comenzó el ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Gracias, Señor, porque hay cumplimiento del tiempo. Aleluya. Y Pablo dice en Efesios o en Gálatas, dice que ya cumplido el tiempo, nació el Hijo de Dios. Gracias a Dios, porque nosotros estamos viviendo el cumplimiento de Cristo. Cristo, no tenemos que ir a una tierra no tenemos que ir a Jerusalén a bautizarnos para ser más cristianos. Hay muchas personas que van a Jerusalén a bautizarse en el Jordán y piensan que por eso son más santos. ¡Qué ridiculez! Ya que solamente tú eres el cumplimiento, no es el lugar, sino eres tú. Gracias porque tú eres el templo y el templo está en nosotros. Y gracias porque tú eres el rey de bendición que nos trajo del nuevo pacto y la bendición. Oh, gloria a Dios. Levanten sus manos, hermanos, y adoren al Señor. Alaben al Señor. Aleluya, glorifica a Dios. Alabe a Dios ahí en su casa. Hermano Héctor, hermana Isabel, hermano Rolando, hermana Ivonne, hermana Janet. Aleluya, tú hermano que estás en Facebook, hermana Ángela. Aleluya, levanta tus manos y glorifica al Señor, al Rey de Reyes, porque levantando las manos, con eso estás sometiéndote al Señor. Aleluya, amén. Que nuestras vidas sean vidas que manifiesten al Rey. Aleluya, cantemos al Señor.